Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de La Flor de Prencia. Espero les esté gustando mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Todas las brujas se sentían muy mal y con unas profundas náuseas. Sabine estaba muy enojada porque quería que ya todo acabe y más molesta se ponía al ver la cara de diversión del Lorde, diciéndoles que la primera que encuentre a su compañera de al lado y se siente primero tendrá puntos extras. A Sabine no le importaban los puntos extras, solo quería que terminara esta prueba. Estaba tan distraída con la persona que estaba detrás del Lorde. Sabine observaba cómo esta sombra realizaba un movimiento extraño con sus manos y pronto recordaba que su amigo siempre jugaba con un cubo y hacía el mismo movimiento, así que sabía que si quería detener todo, solo debía detener el movimiento de la sombra. Sabine por fin entendía lo que estaba sucediendo, pero ella nuevamente se empezó a sentir mal y con náuseas, así que debía acabar con esto lo más pronto posible. Tomando el cetro, lo hizo agrandar. Lorde no sabía qué es lo que pretende hacer y Sabine, pidiendo que todo acabe, lanzó su magia, rompiendo el escudo que las mantenía encerradas. Todas volvieron a sus lugares originales y Lorde estaba feliz, porque según todas habían logrado cumplir con la prueba, y a todas les dio puntos extras. El mago les explicaba que él las movía en una sola dirección, por eso todas tenían los mismos síntomas. Sabine, molesta, le decía que debía decirles eso desde el principio, pero Lorde quería que ellas se den cuenta del patrón. Pero en cambio, en vez de resolverlo, lo detuvieron a él para que todo vuelva a ser normal. Lorde miraba a Sabine y con una sonrisa le decía que ella había utilizado un método ignorante. Sabine pensaba que esta vez sí va a ser expulsada. Pero Lorde, muy contento, le decía que había muchos métodos para usar la magia, pero que Sabine había utilizado la fuerza física. Para él era un método muy interesante, así que no iba a criticarla ni a regañarla, sino más bien a felicitarla, porque era una bruja extraordinaria, aunque un poco despistada. Todos le dieron sus aplausos y mencionaban lo asombrosa que es ella. Sabine se sentía muy feliz, ya que nunca antes ella había recibido un cumplido, sino que más bien le reprochaban que ella no sabía hacer nada bien. Sabine por primera vez sentía lo que es que alguien te aprecie y te acepte. Un poco después, Prane y otra bruja elogiaban a Sabine por la maravillosa que es. Además, Prane les recordaba que Sabine la había salvado. Con tanto elogio, la pobre Sabine estaba sonrojada y avergonzada. Y de pronto, mientras ellas platicaban, otra bruja pasó empujando a Sabine. Prane, muy molesta, le reclamaba, pero Sabine les dijo que no hay problema. Prane así les contaba que aunque no recordaba mucho de lo que pasó ese día, recordó que había querido ir a casa, pero no podía. Prane empezó a llorar y las demás brujas la consolaban. Y Sabine no sabía qué hacer, ya que nunca antes ella había consolado a alguien, ni tampoco la habían consolado a ella. Sabine estaba tan inmersa en sus pensamientos e ilusiones que no se dio cuenta que ya las demás brujas se habían ido y solo estaba ella y Prane. Al poco rato ya Prane estaba más calmada y Sabine aprovechó para preguntarle qué clase de plato era el espoto. Prane le comentó que es una receta culinaria hecha con bichos y que hay un ingrediente llamado torita, que si lo combina con los bichos le da un sabor exquisito. Sabine estaba en shock y Prane le comentó que es un platillo muy bueno, que incluso puede tener hasta 3 cabezas. También le comentó que las albóndigas que había cenado tenían bichos. Sabine sentía tantas náuseas, ya estaba mareada y pálida, y Prane pensaba que a lo mejor tiene hambre. La invitaba a comer espoto y que pensaba darle incluso 2 cabezas a Sabine, pero ella le dijo que está llena. Pero así, mientras se iban, detrás de Sabine aparecía el amigo muerto de ella, quien la ha estado vigilando siempre. Un poco después, Sabine estaba confundida. Se había teletransportado sin querer a otra habitación y de pronto aparecía Jan, comentándole que él la había invocado, ya que ella no lo ha visitado. Sabine se disculpaba con Jan y le decía que últimamente ha estado ocupada con los estudios y también tenía muchas cosas que hacer. Jan se ofrecía a ayudarla a cambio de que ella lo visite, pero Sabine se ponía a pensar cómo es que Jan la podría ayudar, a menos que él despida a todos los instructores o termine con la competencia. De pronto Jan interrumpía sus pensamientos contándole que había armado un lugar de teletransportación para ella, para que no tenga inconvenientes en visitarlo.
visitarlo. Yang le preguntaba si ella vendrá seguido, pues quería que ella lo visite una vez al día. Sabine estaba asombrada y pensaba que esto no era correcto. Ella aún era una candidata a esposa del rey y además podría meterse en problemas, tanto con los instructores como con las demás participantes, pero también pensaba en qué es lo que ella desea hacer y sentía que no debía rechazarlo. Así que le dijo que aunque está un poco ocupada, lo visitará dentro de una semana. Yang ponía su expresión de cachorro dolido y Sabine sabía que todo se podía transformar en un gran problema si ella acepta esto, ya que también tiene que resolver el asunto de los archimagos. A la final Sabine le dijo que si le parece puede venir a verlo una vez por semana y Yang estaba de terco y no quería ceder, pero así empezó un juego de yo quiero en 2 días y el otro no, yo quiero en 3 días y el otro no, y así hasta que a la final Yang aceptó una visita cada 3 días. Sabine estaba sorprendida porque cada vez que lo tenía muy cerca se ponía muy sensible, así que Sabine le propuso una pequeña apuesta y el ganador será el que decida. Así le pedía una moneda. Yang no entendía nada, pero le daba una pluma oscura preguntando si eso sirve. Sabine la tomó y le decía que ella tirara la pluma. Si esta cae acostada, ella gana, y si cae parada, gana él. En el fondo Sabine quería ser justa con él, pero no podía hacer nada, ya que estaba convencida de que la pluma caería acostada. Así la lanzó y Sabine se llevó la sorpresa porque la pluma cayó parada. A ver, ¿qué pasó? Así que Yang estaba feliz porque Sabine tenía que aceptar visitarlo cada 3 días. Un poco más tarde, Sabine en su habitación pensaba en cómo pudo la pluma caer parada siendo una simple pluma, a menos que tenga algún truco. De pronto llamaban a su puerta y era Erika, que estaba muy preocupada por Sabine ya que no había respondido hace rato, y por eso la había estado buscando. Sabine le comentó que había salido, pero Erika le dijo que mañana tenían clases sobre el reino de los humanos, y Sabine al escuchar esto tenía un mal presentimiento. Ya al día siguiente todas estaban en el salón de clase, o más bien en la sala de clase. Su nuevo instructor era Korn. Para las brujas él era muy adorable, y así empezó contándoles que en ese mundo hay 4 reinos: el de los demonios, el de los ángeles, el de los humanos y el de la reencarnación. También les comentó que el reino de los ángeles aún estaba dividido, y que ahora el más grande de todos es Ignosi, que más adelante hablarán de él. Korn les explicaba también sobre el reino de la reencarnación, en donde todos los muertos tienen que pasar por el Yazar. Korn les había dado a conocer un poco sobre los reinos, pero el que ahora tratarían sería el de los humanos, y con terror les decía que es posible que pasen un momento muy doloroso. Sabine estaba asustada porque ya había luchado con los caballeros, con un demonio, y ahora se iba a encontrar con algo más peligroso. Y Korn de pronto les comentó que tienen que hacer algo horrible, y era comer la comida de los humanos. Las brujas, todas locas, decían que cómo van a comer algo tan asqueroso. Hasta una participante salió corriendo porque no soportaba el olor de esa comida. Sabine, levantándose, se acercó a la comida y cuando la probó se sintió en el cielo. ¿Y cómo no? Si ella era una humana reencarnada en una bruja. A la final Sabine se comió toda esa comida ella sola. Y Korn estaba muy sorprendido y encantado porque Sabine era impresionante. Y así pidió a las demás brujas que le den un fuerte aplauso al ganador. Un poco después Sabine salió de la sala. Recordaba cómo nuevamente fue elogiada y no entendía por qué. Ella solamente comió esa comidilla. De pronto nuevamente fue empujada por una chica pelirroja. Ambas se quedaron mirando, pero esa chica se iba. Sabine recordaba que es la misma chica que la empujó la vez anterior, así que la siguió para frenarla y hablar con ella. Le decía que sentía mucho no haber hablado con ella, aunque estaban en la misma clase. Sabine sabía lo difícil que era hacer amigos y por eso quería ayudar a esta chica. De pronto esa chica le preguntaba a Sabine qué le había pasado hace unos años, si no sabía usar magia, y que Sabine era como ella, una noble de sangre pura que no sabía usar magia, y que quizás algo le hicieron y por eso ahora puede usar su magia. Sabine no entendía a qué se refiere esta chica, pero Sabine se ponía a pensar en lo que su padre le había dicho cuando despertó, y se preguntaba si Lea fue en verdad amada por todos, o simplemente fue despreciada. Con esto Sabine estaba dispuesta a averiguar quién
quién fue realmente Leah. De pronto llegaba alguien buscándola. Al ver al hombre se le hizo muy familiar hasta que recordó que era él mismo que buscaba a Sabine porque se había robado todo el dinero del palacio. De pronto llegaba Colm y le decía a Liat, que es el ministro de Economía, que no podía estar en ese lugar porque no está autorizado. Liat le comentó que había hablado con el archimago para solucionar el problema de la crisis que estaba en el palacio y que le había dicho que busque a Leah. Así que estaba ahí por autorización del archimago. Colm ya no podía oponerse, así que se marchó dejándolos solos. Liat le preguntaba a Sabine cómo los iba a ayudar con el problema del palacio y Sabine no sabía qué decirle. Simplemente le dijo que no había nada que ella pueda hacer. Sabine estaba nerviosa porque ella lo único que hizo fue pagar por un plato de comida y además no entendía por qué el archimago envió a Liat a que la buscara. Liat le decía a Sabine que ya había investigado y que ese tal Sabine solo había tomado 29 renzas, pero que de seguro debe haber escondido el resto y que debe ser alguien muy malvado. Sabine le comentó que quizás tomó el dinero por error, pero para Liat eso era imposible. Sabine se sentía tan mal porque ella ni siquiera se había comprado cosas caras como para decir que ella se gastó ese dinero. Liat le comentaba a Sabine que ya no puede recuperarlo por sus propios medios y solo tenía dos alternativas: atrapar a Sabine para que devuelva las blenzas o pedirle a alguien más poderoso que lo ayude. Sabine le comentaba que por qué no la invoca y quizás aparezca, y Liat le comentó que lo había intentado, pero que hay alguien muy poderoso que la protege. Sabine sabía que se estaba refiriendo a Jan y no sabía qué hacer, pero al final supo que tenía que hacer lo correcto, así le toque ir a prisión o trabajar. Sabine estaba a punto de confesar que ella es Sabine, pero Liat le sorprendió diciéndole que él ya sabía todo y así se inclinaba ante ella porque en verdad era una ticle y además ya supo de todo lo que pasó en el restaurante. Sabine estaba penada por lo ocurrido y preguntaba cómo podría ayudarlo. Así Liat formó un círculo mágico para que Sabine pueda devolver el dinero. Sabine al ver esto supo que no fue tan difícil y que fue mejor afrontar sus errores antes que seguir huyendo. Día siguiente, Sabine estaba en su cuarto feliz porque tenía 4 días para poder descansar y pensaba dormir todo el día, pero eso no iba a ser posible, ya que Prane y sus otras amigas llegaban para llevarla de paseo un rato. Sabine no quería ir a ningún lado, pero sus amigas insistieron tanto que la terminaron convenciendo. Prane abrió una puerta mágica que dejaba sorprendida a Sabine, porque se veía como si allá hubiera un festival, y como ella nunca había asistido a un festival como esos, pensaba que quizás todo esto sea un sueño, aunque en verdad todo se veía muy real. De pronto Prane con tanta ilusión llevaba de la mano a Sabine a una tienda en donde les confeccionaban vestidos únicos, y eso era lo que más les emocionaba a las chicas, pero Sabine no quería ir, ya que es un lugar muy concurrido, así que dirigiendo su mirada vio un lugar que no tenía nada de gente. Les dijo que ella quería ir allá ya que tenía curiosidad por ver qué había. A ellas no les agradaba la idea, así que Sabine les comentó que ella irá a ver y si no hay nada interesante volverá con ellas inmediatamente. Prane aceptó y así ellas fueron por sus vestidos. Sabine así quedaba tranquila, aunque deseaba estar en su habitación, aunque bueno, no quería defraudar a sus amigas. Decidió ir a ese lugar sólido y esperarlas allí, y mientras entraba a ese lugar oscuro y frío, sentía que al parecer no había nadie, y cuando estaba por irse alguien le dio la bienvenida, y sin más preámbulos, le decía que él sabe leer las mentes y que sabe que ella tiene una pregunta en su cabeza. Sabine sonreía porque según ella no estaba pensando en nada, y de pronto este hombre le preguntaba si ella lo mató. Sabine al escuchar estas palabras sentía su corazón muy agitado, recordaba todo lo que ocurrió en su vida pasada. Sabine en su subconsciente sabía que este hombre decía la verdad, pero era ella la que no quería aceptar la realidad. Este hombre le hizo una apuesta, que si encuentra la respuesta a su pregunta gana, caso contrario el ganador sería él. Sabine aceptaba la apuesta y este hombre le dijo que el perdedor tendrá que cumplirle un deseo al ganador, y diciéndole esto le deseó un buen viaje. Sabine de pronto empezó a ver toda su niñez y cómo era maltratada. Sabine había querido olvidar esos horribles momentos de su vida, pues desde que fue abandonada en un orfanato su vida fue horrible, pues hasta el director del orfanato no los cuidaba sino que los utilizaba para ganar dinero, y la pareja de ese hombre, que era la maestra en el orfanato, maltrataba a los niños sin parar, y la que más maltratos y regaños recibía era a ella. Ya
se sentía tan miserable e intimidada. Y mientras Sabine observaba su sufrimiento quería intervenir, pero no podía, porque solo era como una película que estaba viendo sobre su vida. De pronto ese hombre le recordaba que tiene que encontrar la respuesta a su pregunta. Sabine se sentía mal. Creía no poder encontrar respuestas en este lugar, así que este hombre la teletransportó al pasado, cuando ella era una adolescente, que siempre le culpaban de todo a tal punto que hasta ella misma empezó a odiarse. Sabine abrazaba a su yo del pasado, no por compasión, sino como un acto de apoyo para que aguante un poco más, ya que nunca nadie hizo eso por ella. De pronto apareció un chico que empezó a cambiar la vida de Sabine. Era su único amigo. A él le encantaba jugar con un cubo, y cuando le dio a ella para que intente armarlo, él le dijo que al parecer no puede y que mejor se veía como espectadora. Sabine siempre lo llamaba Friki, porque nunca supo el nombre de él, ni siquiera qué tiempo llevaba en el orfanato. En pocas palabras, no sabía nada de él, simplemente ella se sentía muy cómoda cuando él estaba cerca. Sabine, al ver que no podía armar ese cubo, decidió armar su propia estrategia de juego y empezó a despedazar el cubo. El pobre Friki lloraba porque Sabine se lo había dañado, pero a su vez fue el único amigo que le regaló momentos felices. Friki y Sabine siempre se habían apoyado mutuamente, hasta cuando por fin lograron acabar con el maltrato del orfanato. Ellos ya eran jóvenes y no sabían qué hacer ahora. Sabine le había propuesto que vivan juntos, ya que así el dolor de ser huérfanos disminuiría. Friki le decía que quizás aumente su dolor, pero a Sabine no le importaba, ya que ella no deseaba estar sola. Y cuando parecía que nunca más lo iba a estar, su amigo fue asesinado. Y el mismo día en que ellos habían decidido estar juntos, Sabine, al ver a su amigo así, quiso llamar a la policía, pero de pronto se dio cuenta que alguien la estaba observando, y así dedujo que él había sido quien asesinó a su amigo. Este hombre se marchaba y Sabine lo persiguió, jurándole que nunca lo perdonaría por haberle quitado a su único amigo. Y ese hombre misterioso era Jan, el cual le había dicho que aunque ella no lo perdone, ellos se volverán a encontrar, y que él la estará esperando hasta el día en que se vuelvan a ver. Al desaparecer este hombre misterioso, Sabine se había dado cuenta que era la persona más inservible del mundo, y aunque fue a la policía para que busquen al asesino de su amigo, nadie le hizo caso, más bien se burlaban de ella. Por tal motivo ella se sintió tan miserable al no poder hacer nada por su amigo, que sintió que la vida ya no tenía sentido, y por eso es que ella había decidido quitarse la vida. Si tal vez ella hubiese atrapado al culpable, quizás hubiera sido diferente a su vida, pero de pronto Sabine se daba cuenta que el hombre que ella buscaba era Jan. Sabine estaba en shock. Sentía que su cabeza iba a estallar y hoy tenía más preguntas que respuestas. Ese hombre le comentó que había perdido la apuesta y que ya después le dirá lo que desea, pero Sabine estaba confundida y decidió salir de ese lugar. Pensaba en si realmente fue Jan el culpable de la muerte de su amigo, y si es así, ¿por qué quiere protegerla? Sabine cada vez estaba más confundida. Un poco después, Erika pedía a Sabine que le abra la puerta, ya que tiene algo muy importante que decirle. Erika así le comentó que los archimagos la estaban buscando. Sabine, sin más remedio, pidió a Erika que aguarde un momento, que se cambiará de ropa y luego irá. Poco después, Sabine ya estaba reunida con los archimagos, los cuales habían pasado por mucho para invocarla, y le decían que si a ella le gustaría unirse a ellos como una archimaga, ya que era la única Tigle en 50 años. A Sabine no le interesaba eso, solo quería olvidarse de su pasado, y eso es lo único que le interesa. Sabine se negó a ser parte de ellos, ya que aún no la conocen. Una de las archimagas le preguntaba el por qué no desea esto, o si es que no puede. Sabine les decía que ella es una simple bruja, que tiene poderes limitados, y los archimagos, al ver a Sabine, le encontraron parecido con una bruja llamada Tedan, la cual había construido un artefacto para amplificar sus poderes. Sabine había escuchado hablar de eso en sus clases, y se preguntaba el por qué Tedan había rechazado el puesto de archimaga entonces. Sabine trataba de explicarles a los archimagos por qué de su negación, cuando en eso sintió una energía poderosa que le hizo dar escalofríos. Los archimagos enseguida supieron que era la magia de materialización del rey. Sabine sentía que era algo muy peligroso y tenía que irse, y de pronto Jan aparecía con una mirada feroz que nunca antes Sabine había visto. Sabine le pedía a Jan que despertara. Parecía estar sonámbulo, pero era inútil, ya que él había
había detenido el tiempo y Sabine supo que nada la ayudaría. Jan había perdido el control de sus emociones, estaba como loco y sujetando las manos de Sabine se la llevaba al pecho. Sabine al verlo sentía que ya no era el mismo agresivo de hace un momento, sino que más bien parecía angustiado y desesperado. Sabine recordaba que él la protegió, pero también le venían a su mente los recuerdos de su amigo, y aunque tenía ganas de enfrentarlo, sentía que no era el momento. Jan estaba tan desesperado que Sabine lo abrazó para tratar de calmarlo, ya que ella por alguna razón sentía el dolor tan grande que él sentía, y lo único que ella podía hacer es abrazarlo. Un poco después, Sabine ya había calmado a Jan y había logrado detener la magia de materialización, lo que dejó a los archimagos más entusiasmados con ella y querían que ella les diga cómo lo hizo. Sabine a la final había logrado deshacerse de ellos, pero el causante de todo ese alboroto estaba profundamente dormido. Sabine estaba pensando en llamar al mayordomo para que lo cuide o ella simplemente irse y dejarlo ahí, pero de pronto Jan abrió sus ojos, asustando a Sabine. Sabine ya quería irse, pero él le pidió que no lo dejé solo. Así la abrazaba y ella quería saber qué es la materialización. Jan le explicó que a él le crecen nuevos huesos donde ya tiene y que durante ese proceso el dolor que él siente es indescriptible. Pero cuando ella lo tocó, el dolor había desaparecido y con mirada suplicante le preguntaba que si cada vez que le suceda eso, él puede ir a verla. Sabine antes que nada quería preguntarle algo y Jan estaba dispuesto a responder cualquier cosa, aunque para Sabine era algo absurdo, y le comentó que viajó al pasado y que lo vio a él justo el día que asesinaron a su amigo y que él estaba en la escena del crimen. Jan, con mirada sombría, le dijo que si ya recuerda todo, y Sabine se sorprendió ante sus palabras. Sabine le preguntaba a qué se refería con recordar todo y le rogaba que sea sincero con ella y que no bromee esta vez y que si de verdad él mató a su amigo. En ese momento la mirada de Jan dio a entender a Sabine que él estaba siendo sincero y le confesó que sí, él estuvo ahí ese día y la vio a ella. Es verdad que él le dijo que se volverán a ver y que la esperará, y Sabine confirmaba que fue él quien la estaba vigilando y aparte es el asesino de su amigo. Sabine sentía escalofríos y Jan quería explicarle todo, pero Sabine no quería que él se le acerque. Estaba convencida de que él fue quien eliminó a su único amigo. No necesitaba más explicaciones y ella se arrepentía de haberlo ayudado hace un momento. Sabine así le dijo a Jan que él es un asesino y que solo tenía una pregunta por hacerle, y era ¿por qué mató a su amigo? Jan se quedó callado y Sabine en este momento se sentía tan mal, tan desconsolada, ya que había creído en que tal vez Jan podría ser un buen amigo, pero se había equivocado. Sabine estaba molesta, porque él al menos debería disculparse por ello, pero Jan le decía que no tiene por qué disculparse, y Sabine ya no quería ver más el rostro de Jan. Se sentía tan decepcionada, pero no entendía por qué Jan hizo eso. Sabine se encerró en su habitación sin querer salir. Estaba tan deprimida, pero ahora al enterarse de eso, ¿qué pasará con Jan? Y esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!